1:20 es uno de esos militares que me han motivado toda la vida. Porque él dice, todas las cosas invisibles de Dios, piensen en eso, todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y toda su deidad se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengan disculpa. ¿Qué piensan de ese mensaje de Dios? En vez de andar mirando en tantas cosas, en esto y en lo otro, ¿por qué no miran los diseños? Por eso mi vida, el eje de mi vida está basado en el diseño original, en cada célula, en cada neurona, en cada personita, en los ojos de un niño, en las plantas, en los animales, en el universo. Hay toda una expresión que aún hoy en día la ciencia reconoce que hay una sabiduría no humana creadora de todo. Pero cuando Dios todo esto lo creó para nosotros, Él no dijo que nosotros íbamos a ser espectadores de su creación. ¿Sabe qué dijo Él? Ustedes son lo más importante para mi vida. Por eso en el libro de Génesis, cuando Él muestra cómo creó todo, y Él decía que todo lo que iba creando era bueno, pero cuando creó al hombre dijo, es bueno en gran manera. El proyecto de Dios para tu vida y para la mía es espectacularmente sobrenatural. Entonces, ¿por qué es que la vida es tan dura, tan difícil? ¿Por qué hay tanta depresión, tanta incertidumbre, tantos altibajos? Él no lo advierte. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Por otro lado, también él dice, mi pueblo se destruye porque no adquiere sabiduría. Y Proverbios 4, del 4 al 7 dice, por encima de todas tus cosas adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, pero no humana, no de filosofías, no de ciencia. En el año 2000 tenía mi cabeza bien rellena de ciencia y de lo científico, pero mi vida era bien miserable. Y cuando tuve ese encuentro con Jesús, que fue impresionante, transformó mi vida. Y no para hasta el día de hoy. Y el sentido de venir a estas enseñanzas es para que nuestra vida sea transformada con el amor de Dios. Si nosotros observamos algunas de estas cosas, ustedes recuerdan cuando por allá en primaria lo ponían a uno a hacer el ejercicio de colocar un frijolito en un algodón con algo de agua y cómo uno se emocionaba de ver cómo le iban saliendo las raíces y las hojas. Estamos viendo el milagro de la vida, ¿cierto? A donde miremos, estamos viendo eso. Por favor, apaguemos todos los celulares, se los recomiendo. Y entonces, quizás nunca nos hemos parado a pensar en lo siguiente. ¿Por qué si a donde miramos vemos esa grandeza del orden de Dios? ¿Qué pasaría con tus ojos si no parpadearas? ¿Sí? En 2 días ya estarían acabados. ¿Cuántas veces tienes que darle orden a tu corazón para que palpite? Allí está el Señor manteniendo su creación todo el tiempo. Pero entonces nosotros tenemos dos cosas complicadas, que a veces parecemos espectadores de eso, ¿no? Como que Dios todo lo hizo perfecto, pero de mí se olvidó y ando todo estartalado por ahí, todo estrellándome con el mundo.
Cuando usted entra a una sala de una casa y de pronto escucha a la dueña, y digo dueña porque las mujeres son más detallistas de que todo esté organizadito, dice, no, 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 esa silla ahí desentona, eso páselo para el otro lado, lo que sea. ¿Usted sabe qué pensaría Dios de nosotros? Estos son los que desentonan de mi creación todo el tiempo. Les entrego un día perfecto y son los que se me descarrilan. Pero mi amor sigue ahí insistiendo en que un día entrarán en el camino. Hoy vamos a compartir un tema cuyo título parece muy fuerte, ¿cierto? Que dice, muérete y vivirás. Uy, ¿qué le pasó a Carlos? Salió con esa frase medio brusca. Pero es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos enseña. Ayer les enseñaba algo, y es que la vida es por procesos. La vida no es por eventos. Quiero que me presten toda la atención. Usted puede creer que trabajó todo el día, porque fue y pagó, hizo, subió, bajó. No, eso es una colección de eventos. Y la vida no es una colección de eventos. La vida es un proceso y es un proceso transformador. ¿Cómo va tu proceso transformador? ¿Cuándo comenzó? Yo te invito a que hoy te lleves decisiones muy especiales. Por ejemplo, ¿de verdad comenzó tu transformación o aún no ha empezado? Precisamente en ese diseño impresionante de Dios, yo estoy metido dentro de ese plan transformador de Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué es la vida? La vida no es el levantarse cada mañana y corra y vaya y venga y la cultura y las emociones y esto y lo otro. Esa no es la vida. Y Dios está diciendo ahí, si sigues viviendo así, la vas a perder. Y esto incluye no solo la salud física, la psicológica, la espiritual y también la eternidad. Dios no obliga a nadie. Él dijo al que quiera. Y a veces nos quedamos con un título ahí de yo creo en el Señor, yo creo en Cristo. En estos días hablaba con alguien y entonces empezaba a separar allí la parte católica, evangélica, cristocéntrica. Y dicen, nada de eso está en la Biblia. Hay un solo Dios y un solo Señor y un solo pueblo y una sola palabra y un solo Santo Espíritu. Uno solo, no hay distractores. Y es la relación personal con Él la que transforma vidas. Algo bien fácil de darnos cuenta es que nuestra calidad de vida está basada en no tener dificultades, en no tener problemas, en no tener alteraciones en las relaciones emocionales, en tener solvencia financiera. Y esa es la vida que dice el Señor. ¿Usted cree que eso es la vida? Allí es donde la dependencia de esas cosas, el Señor dice, tiene que morir. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Entonces, sigamos. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Usted escuchó esa voz alguna vez? Que alguna vez el Señor dijo, si alguno quiere, hoy está trayendo esa palabra aquí nuevamente, si alguno de ustedes quiere revisar el caminar espiritual conmigo hoy, si alguno quiere. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Yo sé que esto lo he contado muchas veces, pero
es imperativo hacerlo hoy. Cuando yo estaba por allá en el norte del valle, ya con intentos de suicidio y todo esto, y me llega esa invitación para ir a Guatemala, y fueron 2 días y medio de congreso, y fue tan impresionante mi experiencia con Jesús, que el día de la clausura, imagínese esto, un líder de acá de Popayán me llama y me invita, y viajo. En Panamá se sube un señor al avión y preciso le toca el puesto al lado mío. Y era Jair Ríos, el director de Senfol de Venezuela. Y llego allá al Congreso y al día siguiente bajo a desayunar y al lado me tocó un señor ahí que empezó a hablar conmigo y era Roosevelt. Sí, o sea, el señor me empezó a rodear allí, ¿no? Y el día de la clausura llega y dice, ¿quién quiere servirle a Dios que pase aquí adelante y vamos a orar por él? Y yo salí disparado allá. Tenía 2 días de convertido. Y allá, lo que nunca me imaginé era que él iba a tomar tan en serio. Me lleva 25 años sirviéndole. Bueno, 26. Entonces, 26, tienes razón. Entonces, ¿usted de verdad va a tomar decisiones hoy? Dios le está diciendo, si usted toma decisiones hoy, su vida va a ser transformada, porque nunca siendo lo mismo esperes nada diferente, la misma quejadera, la misma frustración, que me tuvieron en cuenta, que no me tuvieron en cuenta, que si me llegó dinero, que si no me llegó. Qué vida tan esclavizada y terrible, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el Señor. ¿Usted de verdad quiere tener experiencias conmigo y no porque venga otro humano a convencerlo? Entonces, abandone su manera de vivir. ¡Ja! Interesante, ¿no? Abandone su manera de vivir. Cuando apenas comenzaba yo en este proceso transformador tan espectacular, por allá en mi cabeza se me cruzaban cosas, ¿no? Que si el Señor dice que abandone mi manera de vivir, pero enseguida la mente de uno empieza a clasificar, ¿no? Uy, pero es que dejar esto es más complicadito, dejar esto otro. Por allá en mi cabeza decía yo, y, y las carnavaleadas con la salsa en las discotecas, esa, ¿cómo hago yo para dejarlas? Y eso me gusta mucho. Y entonces el Señor no le dice a uno, yo en la cruz entregué esto y estas otras cosas no las entregué por ti. Yo di mi vida por cuotas, ¿no? A retazos. Él dijo, por ti di mi vida en la cruz hasta la última gota de sangre para que puedas tener todo en la eternidad. Entonces, ¿qué nos cuesta dejar todo lo que Él nos pida que debemos dejar? ¿Cierto? Sigamos. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Yo me acuerdo en esos viajes misioneros en Bolivia, a veces viajando uno en bus, por un país extraño, ¿no? Cultura extraña, y me recordaba del quirófano, me recordaba de muchas otras cosas, y ahí venía el Espíritu Santo. Decía, pero esto es lo que le agrada al Señor. Hay una decisión que es clara. Cada día me levanto para agradarle al Señor y disfrutar de su presencia o para darle gusto al ego. Esa es la lucha hasta el día que nos vamos de aquí de la tierra. Sigamos. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma?
¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Qué responderías a esa pregunta? Vinimos a que Dios nos hablara a través de su palabra. ¿De verdad lo que más vale en tu vida es tu alma? ¿O esa la vamos llevando ahí como caiga? ¿Qué es el alma? El alma es la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de tomar decisiones. Ese es el alma. Es lo más valioso que hay. Y de las experiencias increíbles que hay en el campo de la espiritualidad es precisamente ver cómo Él va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de tomar decisiones. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 1:7. No te da un espíritu de miedo, no te da un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, haciendo una pausa en este momento es, ¿usted vive la vida por lo que se le ocurre, por lo que tiene, por las emociones, por lo que la cultura le transmite o por la capacidad que le da el Espíritu Santo para vivir cada día? Él nos capacita para vivir cada día, nos capacita, ¿cierto? De manera que este es un punto donde muchas personas dicen, pero ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿O por qué estos altibajos? ¿O por qué estaba tan bien y todo se derrumbó? ¿Se acuerdan de una canción por ahí de los años 60? Todo se derrumbó. Ah, es que sabe que la letra de las canciones eh, reflejan mucho la realidad de vivir alejados de Dios. Me partiste el corazón. ¿Lo han oído? Haz morir lo terrenal que hay en ti. Las contradicciones más terribles del ser humano, ¿no? Y más desde el campo religioso. ¿Usted alguna vez le ha dicho a Dios, hágase tu voluntad? ¿Sí? ¿Sí se acuerda de eso? Pues la voluntad de Dios es que hagamos morir lo terrenal que hay en nosotros. Y después cuando no nos va bien es porque caminamos en desobediencia. Y si Dios me está diciendo que haga morir lo terrenal que hay en mí, debo al menos sacar el listado de esas cosas. ¿Sí? A veces creemos que por reunirnos acá los domingos y hacer un devocional cada día ya estamos en el tercer cielo. Saquemos el listado de todo lo que hay que tenga que morirse en nosotros y verá. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes y van a acechar hasta el día que nos vamos de aquí. Yo alguna vez le decía eso a Dios. Decía, mientras estemos aquí en la tierra va a haber una pelea contra las tentaciones, contra los engaños, contra todo esto. Mientras exista el cielo y la tierra, estará la siembra y la cosecha, el día y la noche, nos lo dice. O sea, pero todo eso es un proceso de entrenamiento, de entrenamiento. Imaginémonos a cualquier atleta, ¿sí? Y que entrena y todo esto y lo que logra es muy poquito, medio se frustra, pero sigue hasta que de pronto le empiezan a dar resultados, su entrenamiento de un día está en el podio. Así es la vida. Entonces, sigamos, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Punto. No tenga nada que ver con qué. Bien, puedan. Buenos días. Sigan. Bienvenidos.
¿Cómo estás? Entonces, estamos viendo que la vida tiene un diseño perfecto y que si nos salimos de lo perfecto, pues vamos a vivir mal. Por eso está diciendo, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿Quién creó el sexo? Y el sexo tiene un diseño. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo todos los listados que están en la palabra de Dios de los pecados comienzan siempre con los pecados sexuales. Búsquenlo en cualquiera de los rincones de la Biblia. Y yo creo que es una advertencia de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Ni siquiera en Sodoma y Gomorra había la perversión sexual tan tenaz que hay en este momento. Apesta lepra este mundo. Ahora entendamos que la palabra pecado no es una palabra religiosa. Pecado quiere decir fracaso. ¿Quién nos regaló el día de hoy? ¿Por qué pudimos abrir los ojos hoy? ¿De dónde los sacamos? Ese que nos regaló este día, nos lo regaló como un diseño. Voy a contarles algo bien interesante para que se den cuenta que cada segundo tiene una programación de Dios. Me debían consignar un dinero y cuando le mandé el número de NX se me invirtieron los números y el dinero fue a parar a otro lado. ¿Se escuchó lo que dijeron? Ese quiere decir perdió la platica. Bueno, me puse a mirar. Yo dije, si esto me está pasando, estaba en el diseño del plan de Dios y lo va a usar para algo. Y empecé a buscar la ruta y resulta que sí hay una manera al menos de escribirle al dueño de ese NX donde recibió. Oh, sorpresa, me respondieron, ¿sí? ¿Y cómo sé que no me está estafando? Me dice allá para acá y conversación va, conversación viene, ¿no? Le mandé la hoja de vida, le mandé otra serie de cosas, le dije, ¿qué más necesita que le mande? Y de pronto de allá para acá me dice, pero yo veo que usted es un predicador cristiano. Le digo, sí, te invito a mis predicas. Y me dice, y sabe que yo también, es una señora, ¿no? Dice, yo también trabajo en salud. Y pues me encantaría que empezáramos a conversar del tema y todo esto. Y me mandó otra vez la plática. Y entonces ese detalle era un pretexto que tenía Dios para hacer esa conexión. ¿Y usted dónde anda? En Popayán y usted en Cartagena. Dios llegó y conectó Popayán con Cartagena. Entonces, en vez de uno quejarse y empezar a protestar y por qué a mí y maldita sea y no sé qué, es Dios, ¿para qué estás permitiendo que pase por estas cosas? ¿Acaso Él no dice, te cuidaré a donde quiera que vayas? ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad? Que la religión es repetir una cantidad de cosas aprendidas, unas tradiciones, yo no me estoy metiendo allá, pero la verdadera espiritualidad es la experiencia diaria que tienes con Dios. Si tú acabas un día sin experimentar, sin vivir la experiencia con Dios, fue un día perdido. Así humanamente diga, uy, cómo me fue de bien, ¿cierto? Y hay que entender lo siguiente. Dios anhela que vivamos cada día en experiencias con Él. ¿Cuántos lugares hay, al menos en Popayán, donde se puede tener una mirada a este campo espiritual? Tanto católico, evangélico, cristocéntrico y hasta sectas que hay por ahí. Cantidades. ¿Por qué te tocó esta palabra de hoy aquí en este grupo? Como dice el Señor, en esta manada pequeña, pero que viene creciendo, ¿cierto?
Entonces, nada es coincidencia, nada. Una vez iba viajando hacia Medellín a un congreso, yo iba conduciendo, iba hablando con Dios y le hice una serie de preguntas. Y en una curva me encuentro una tremenda tractomula subiendo para Medellín y en toda la carpa de atrás había todo un dibujo de Jesús tocando la puerta y unos versículos que respondían todo lo que yo le estaba preguntando. Ese día me quebranté mucho, porque es que Dios quiere hablarte y te habla todos los días. Pero es que Él no me habla, no es que no te hable, es que no lo oyes. Sí. Y es que Dios ayúdame y Él viene a ayudarte y nos damos cuenta. Entonces, Él nos va mostrando esa ruta. No tenga nada que ver con ¿qué? Con la inmoralidad sexual. No está diciendo no tengan nada que ver con el sexo. Dice, el sexo tiene un diseño y ese diseño está con base en el matrimonio. Y ya sabemos todo lo que hablan del matrimonio, ¿no? Que es un cáncer, que es esto, que es lo otro. No, es una protección cuando es un matrimonio diseñado por Dios. Ese sería todo un diplomado para hacerlo. Pero bueno, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. ¿Qué dice? No tengan nada que ver. O sea, lo primero que encabeza todas las listas de lo que debe morir en nosotros es toda esta parte de la lujuria, del adulterio, de la fornicación y de todo aquello. Y lo segundo tiene que ver con el dinero. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Alguien me preguntaba en estos días para qué era un baúlcito que hay por allí. Bíblicamente eso se llama el alfolí y es donde el dador alegre apoya las misiones. El dador alegre, el generoso, ¿cierto? Cuando yo le vivo a Dios haciendo los cálculos, pero es que yo cómo voy a hacer esto si entonces me hace la falta de no sé dónde y aquel. Dios no entra en la avaricia, ¿sí? Sigamos. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Y cuando hablo de esto, de la ira de Dios, muchos me dicen, pero Dios es amor. No, veníamos tan bien y ya me dañaron todo el... Es que, ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién es el soberano de todo? ¿Quién es el que dice no te mueras antes de tiempo? Quiere decir que tiene una fecha en que nos va a llevar. Cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, la humildad se trata de reconocer que Él es el dueño de absolutamente todo. Y cuando yo reconozco que Él es el dueño de absolutamente todo, Él me empieza a entregar unas riquezas increíbles. Hablo mucho en mi testimonio, pero es de lo que más autoridad tiene uno para hablar. Ese retímido del Carlos Ávila, que le costaba tanto hablar delante de Dios ha hecho conmigo lo que quiere, eso me ha llevado, usted no se imagina unos escenarios, enseñarle a 6,000 personas o más cosas. Pues ayer o antier me llamaron porque va a haber un congreso latinoamericano de militares en Bogotá. Y viene gente de Asia, de Europa, de todos los lados, y quiere que yo sea uno de los conferencistas allí. ¿De dónde salió eso? No tengo ni idea, pero Dios lo tenía en su agenda. Y eso me apasiona, ir y hablar de Jesús me apasiona, porque es el que transforma vidas, porque Él está vivo y porque Él no es religión, Él es relación personal con cada uno. ¿Usted alguna vez ha levantado la mano y decirle, quiero servirte?
Pero en las oraciones todo el tiempo es pidiéndole que Él venga a servirnos a nosotros, ¿no? Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Lo tenemos allí de mandadero, con cara espiritual, ¿no? Sigamos. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Bueno, se acabó la reunión, podemos irnos. Porque esa tarea es bien larga. ¿Qué significa hacer morir? Se refiere a la mortificación del pecado, a someter la naturaleza pecaminosa, no necesariamente la destrucción física del cuerpo, sino la renuncia a sus deseos. ¿Qué cosas hay allí que Dios hace rato nos viene hablando de suelta eso, cambia eso, no hagas más tal cosa? Y seguimos allí. Algo que comentaba al comienzo de esta reunión y que es muy importante es, jamás Dios te va a decir que hagas cosas en tus fuerzas. Dios lo que dice, yo te doy la capacidad de sabiduría y de poder de hacer lo que yo quiero que sea bien para ti. Uno de los nombres que Dios le da a sus hijos es bienaventurados. Y desde que yo comprendí esa palabra, mi vida es espectacular. Diariamente es una aventura. Es una aventura. Y es una aventura donde hay llanto, donde hay risa, donde hay muchas cosas, pero al final todo eso es bueno. Es muy bueno. Por eso Dios es un Dios personal. No es que venga otro humano a convencerte. Lo chévere de esto es que uno enseña y yo lo que le digo es venga y cuéntenos cómo le fue en su aventura. Y esas aventuras son las que son increíbles. Es una acción continua. Hay unas palabras que hoy se usan mucho que es sostenible y sustentable, o sea, en todo momento mantener ese nivel. Es una orden de abandonar activamente las obras de la carne, la inmoralidad, la avaricia, la ira, la envidia, la lujuria, la codicia, todo ese listado. Es un llamado a vivir conforme al Espíritu, que cuando está con mayúscula es el Espíritu de Dios y no a la vieja naturaleza. Pablo advierte que esas acciones son las que atraen la ira de Dios sobre los desobedientes. Ahora, la ira de Dios no es cruel. Respóndete sinceramente esto. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿O nunca había pensado en eso? El concepto de amor lo cambia todo. Porque en lo humano y en el ego, pareciera que el que me ama es porque me da gusto en lo que quiero. ¿Sí? Desde pequeñitos, un niño de 2 años le dice a la mamá que le dé algo y él le dice que no te quiero, fea. ¿No lo han visto? O sea, te quiero interesado desde que nacemos, ¿o no? Si hacen lo que yo quiero, uy, sí, chévere, te amo. Entonces Dios dice, ¿qué padre es el que no disciplina a sus hijos? Pues no serían hijos sino bastardos. Entonces la ira de Dios viene en disciplina perfecta, que produce resultados increíbles. La enseñanza subraya una transformación interna y externa, donde lo terrenal, haz morir lo terrenal que hay en ti. Sigamos. ¿Cuándo comienza esto? Cuando dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. ¿Usted se ha convertido? Escuchen esto. ¿Recuerdan en las bodas de Caná cuando él convirtió el agua en qué? Los cambios y las transformaciones que Dios hace en nosotros es de la sustancia, de la esencia.
Dios no hace remiendos, Dios no recompone cosas, Dios transforma. Agua es agua y vino es vino. Entonces el viejo hombre se muere y el nuevo hombre aparece. Por allá en Quetzaltenango, en Guatemala, debe haber una tumba que dice: aquí yace el cuerpo del viejo hombre del Carlos Ávila. Terrible acto enterrado. Porque es así. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17: para los que están en Cristo, o sea, unidos a Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si las cosas en su vida no van siendo nuevas, es porque no han nacido de nuevo. Y en eso te podemos ayudar muchísimo. Y es algo que en 40 minutos puedes tener una revisión de esa parte o una experiencia de realmente qué es. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Aquí entran las neurociencias con todo su poder. El cerebro tiene esa capacidad de pensar en lo que pensamos y decidir qué hacemos con esos pensamientos. Eso se llama metacognición. Jamás Dios nos manda a practicar y hacer cosas que no nos haya preparado para ello. El cerebro tiene esa capacidad, pero hay que entrenarlo. Empiece a practicarlo a partir de hoy y se va a dar cuenta que su vida cambia. Este pensamiento, ¿a dónde me lleva? Este pensamiento honra a Dios, este pensamiento le hace bien a otro, este pensamiento viene de la sabiduría de Dios y tenemos la capacidad de elegir. Recuerda lo que dice Deuteronomio 28: he puesto delante tuyo el bien y la bendición, el mal y la maldición. Tú eliges, pero yo te digo, hijo, elige el bien. ¿Sí? Pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Sabe qué es la gloria? De todas las riquezas perfectas de Dios, de todas las riquezas. A veces viene a mi mente aquellas experiencias que tuve al comienzo de mi vida cristiana. Quizá muchos la han oído, pero ¿recuerdan el cuento del perrito? Se salió el perro de la casa, le pasó un carro por encima y quedó como una alfombra ahí en el pavimento. Lo llevo al veterinario, aplastamiento de pelvis, 5 arrancamientos de columna vertebral. Y me dice: vos sos médico, ¿qué crees que podemos hacerle a este perrito? No dejé que le pusieran la inyección, me lo llevé para casa y me puse a hablar con Dios en la noche. Un día diseñaste ese perrito, yo no puedo hacer nada y aún ni tengo autoridad para quitarle la vida al perrito. Pero tú sabes que yo reconozco que tú creaste absolutamente todo y que con el amor impresionante que tienes por nosotros mandaste a Jesús a morir en la cruz. ¿Qué te cuesta sanar ese perrito? Oré por el perro y me acosté a dormir. Al día siguiente, la gritería que había en mi casa era impresionante porque el perro estaba corriendo como un conejo sano por toda la casa. Y muchos dicen: no, esa sí no te la creo. Así se te fue la mano, Carlitos. Entonces, si usted piensa así, es porque cree que Dios no es todopoderoso. ¿Sabe por qué uno no vive más experiencias sobrenaturales? Por la pobre fe. Y la pobre fe está también cree que a ese lo va a levantar de una silla de ruedas.
O por el otro lado es que yo no merezco, Dios que me va a regalar un milagro de esos y yo, ¿acaso Dios actúa por merecimiento? Dios es amor y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. No sé cuáles son tus imposibles. Cuando estaba preparando esta enseñanza, y entonces Dios me reiteraba que era esta. Llevamos casi un año donde el Señor nos habla y nos habla de la pobre fe. Entonces despertemos a vivir por una fe poderosa. La fe es un don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero esa fe se potencia por la palabra de Dios, por la práctica. Recordemos esto. Cualquier persona que sepa leer puede ir y leer la Biblia. Probablemente no entienda mayor cosa, pero la puede leer. Y esa es la palabra logos, la palabra escrita. Todo lo que está escrito, el que sabe leer lo puede leer. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, la sabiduría sale de la palabra de Dios y te es revelada en tu mente. Y esa es la palabra rema. Es la palabra que Dios tiene para cada uno de aquellos que la quiere recibir, que la quiere escuchar, que tiene hambre de la sabiduría de Dios y no de este mundo. ¿Sabe a quién Dios le da sabiduría? A aquel que no pelea con la palabra de Dios. El que empieza, pero entonces, ¿por qué? O sea, estamos poniendo a Dios en una silla del juicio. Y entonces, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? Y entonces, ¿por qué? Entonces, díctele sentencia, enjuicia a Dios. La humildad es entender que nuestra mente es muy limitada para comprender la eternidad de Dios. Toda lágrima será recompensada en la eternidad, porque Él es el Rey de justicia. ¿Cuáles son las injusticias que estás viviendo? Sobre ellas vas a ver la gloria de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Qué tal ese pasaje tan espectacular? ¿Qué es lo primero? ¿Para quién es esa palabra? Para los hijos, no para todo el mundo. ¿Usted conoce los requisitos que están en la palabra de Dios para ser convertido en hijo? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y capítulo 3, dice bien claro, ¿quiénes son convertidos en hijos de Dios por el poder y la voluntad de Él? Ahí empieza la humildad. Ahí empieza la conversión. Ahí empieza, haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Una oración que salga a lo más profundo de nuestro corazón diciéndole a Dios eso, es increíble. He tenido unas experiencias muy chéveres con personas no muy abiertas a lo espiritual, pero que yo le digo, desafía a Dios, enciérrate en tu pieza a solas y dile, Dios, si de verdad existes, pues haga algo. Por allá hubo uno que una vez le dijo a Dios, ¿por qué me tiene miedo? Así le dijo. El hombre era un filósofo ateo, pero impresionante, y empezó a desafiar a Dios. ¿Y usted por qué? A ver, aparezca, ¿cuál es el miedo que me tiene? Haga algo. Y de pronto subió y quedó pegado en el cielo raso de su casa. Eso fue real. Bajó de allá llorando y se puso de rodillas y le entregó su vida al Señor. Y luego fue un tremendo líder cristiano. Rafael y Sonia lo conocieron. No me acuerdo, como uno delgaditico, él, no me acuerdo de su nombre. Entonces, Dios, el amor de Dios responde a un corazón que lo busque sinceramente.
desde muchos lados. ¿Cómo termina cada día de tu vida si cada día nos es dado para vivirlo con Él? Cada segundo nos es dado para experimentarlo a Él, para caminar con Él. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, pero me devuelvo un poquito. Él le habla a los hijos, ¿cierto? Entonces lo primero es, ¿de verdad soy hijo? Y Dios está diciendo, dame tu corazón. Hoy se lo puedes entregar a Dios si quieres. Dios está diciendo, dame tu corazón, ¿se lo darías? ¿Y qué es darle el corazón a Dios? No es una frase, Señor, te entrego mi corazón, no. El corazón tiene 4 elementos: la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de decidir y la conciencia de mis actos. Son los 4 elementos que Él dice, ¿me los entregas? Te enseñaré a pensar con mis pensamientos. Isaías 55, mis pensamientos en nada se parecen a los tuyos. Las emociones, Dios nos da la paz, tengan gozo, tengan alegría, estén siempre gozosos, jamás estén ansiosos. Son mandamientos que Él nos da y que Él nos capacita para poder vivir en ese nivel. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Pensamientos, emociones, decisiones y conciencia. Pensemos esto que es demasiado importante. ¿Nos deleitamos en la práctica de su palabra? Cuando vino mi conversión, yo era gerente de una clínica en Tuluá. Era la primera clínica privada que había allá. Yo nunca en mi vida me había ganado nada. Bueno, por allá en primaria rifaron un trompo, yo estaba en segundo de primaria y salí feliz con mi trompo al patio y vino uno de quinto de primaria que era el que el profesor le había quitado el trompo y me gané unas trompadas y me quitó el trompo. Fue lo único que me gané. Pero a los pocos, creo que como un mes después de mi conversión, hubo un evento aquí en Popayán y yo vine. Ay, yo creo que estaba, es tu mamá. Allí estás, levanta tu mano. Tan linda. Y entonces ella me dijo que estaban haciendo una rifa de una Biblia y yo me anoté y al poco tiempo me llama y me dice, se ganó la Biblia. Una Biblia de estudio espectacular. Estudiaba de día y de noche esa Biblia. Tanto que me tocó delegar muchas cosas y al final del camino terminé renunciando a la gerencia. No me interesaba sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, deleítate en mi palabra. Deleítate en practicarla, en adquirir sabiduría y en cosechar los resultados de eso. Deleítate. Y el deleite de Dios trae una promesa impresionante. El Salmo 37, 4, 5. Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Pero ¿dónde comienza la promesa? En deleítate de mí, conóceme a mí. ¿Usted conoce a Cristo? Empiece por eso. Empiece a decirle, te quiero conocer, quiero tener encuentros contigo y van a pasar. ¿Acaso Él necesita intermediarios? Él quiere tener una relación contigo. Ahora, hagamos una pequeña pausa. Vigilamos
¿Cómo es nuestro relacionamiento diario? Los ojos, los pensamientos, las palabras, hacia donde caminamos determinan las relaciones. Cuando usted anda metido en el celular se está relacionando con TikTok, con Instagram, con Facebook, con WhatsApp y con todo esto que entra allí. ¿Qué porcentaje del relacionamiento diario es con Dios? Pero luego queremos que Él nos entregue todas las necesidades. Qué bueno salir de aquí desafiados a eso, a tener experiencias con Él. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Cuando yo voy como escaneando mi vida cristiana, van apareciendo y apareciendo y apareciendo testimonios. Cuando yo llegué a la vida cristiana tenía una bancarrota, no tenía ni auto, había perdido todo. Y entonces me tocaba viajar en bus, hacer consulta en el norte del valle, en La Unión, en Zarzal, en La Paila. Y yo llegaba muy tarde allí a Zarzal. Y para subir a Tuluá tenía que esperar los buses que venían de Armenia y a veces se podían demorar horas. Y entonces un día vi una buseta que estaba ahí echando gasolina ahí en la salida de Zarzal y me acerqué a preguntarle para dónde iba. Me dice, no, la estoy preparando para mañana que empiezo a hacer la ruta. Y le compartí de Cristo. Y me dice, uy, oiga, yo quiero saber más de eso. Si lo llevo a Tuluá, me sigue hablando de eso. Me llevó hasta mi casa. Esas cosas las hace Dios. Esas cosas. Jamás nos deja varados, jamás. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero es con el método de Él, no con lo que nosotros le exigimos. Vamos despacio. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. ¿Cuántos quieren disfrutar de la obediencia a la palabra? Nunca olvides que. ¿Cuántos años lleva usted tomando notas allí de las prédicas y de todo eso cuánto se acuerda? ¿De todo eso cuánto practica? ¿De todo eso cuánto vive? Guarda mis mandatos en tu corazón. ¿Usted cómo hace para guardar los mandatos en el corazón? ¿Cómo hace? ¿Qué era el corazón? ¿Qué fue lo que vimos ahora que era? Pensamientos, emociones, decisiones, conciencia, ¿cierto? Guardarla en el corazón es allí. Pero Dios, nosotros no tenemos disculpas. ¿Sabe qué dice? Si usted medita mi palabra, el Espíritu se la grabará en su mente y se la guardará en su corazón. Él lo hace. Si así lo haces, vivirán muchos años. 73 años aquí con un corazón de quinceañero. El viernes le di una capacitación a todos los docentes del Gabriela Mistral de aquí de Popayán, son como 3 sedes, y como 150 docentes. ¿Y qué les decía? Usted de los que a los 40 años todavía dice uno ya tan viejo, no insulte a su pobre cerebro, no lo traumatice, no lo dañe. El mayor potencial del cerebro comienza a los 60 años, ya está demostrado. Entrénelo. ¿Por qué se arruga y se muere? De esa pensadera y esto tan duro, tan difícil, y cuándo, y por qué, y el otro, y el odio, y el resentimiento, y la envidia, ¿no? Y tu vida te dará satisfacción. Quedémonos en ese pedacito. Tu vida te dará satisfacción, pero la vida de Cristo en nosotros.
No es el mundo te dará satisfacción. Claro, el pecado produce cantidades de placeres impresionantes para el ego. Si no fuera así, nadie pecaría. Y es donde Dios dice, haz morir eso y disfrutarás del gozo del Espíritu. Y cuando se vive el gozo del Espíritu, uno no quiere saber nada de todas estas mentiras del mundo. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Le somos leales a Dios. ¿Cuántos a partir de hoy le quieren ser fieles a Dios? Es supremamente fácil hacerlo porque no es en nuestra capacidad. Es dejarnos capacitar para poder vivir esa dimensión. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Sigamos. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás, ¿usted quiere tener eso? Dice, haga todo lo anterior y entonces tendrás el favor de Dios, como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Sigamos. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Ver el corazón, nada más. ¿En qué se resume el verdadero cristianismo? En mi forma de pensar, de sentir, de decidir y de vivir fiel en la conciencia con la ayuda de Dios. Una de las grandes barreras del ser humano es querer hacer las cosas por fuerza de voluntad y no funciona. Lo he enseñado en otros momentos. Jamás Dios nos dio fuerza de voluntad. Nos dio voluntad para tomar las decisiones y Él nos da la capacidad para poderlo hacer. ¿Se entiende? Quiero repetirlo. Dios lo que quiere es ver tú qué decides, no qué haces por fuerza de voluntad. Y lo que tú decidas, sinceramente, Él te capacita para que lo puedas lograr. Filipenses 2:13. Porque Dios trabaja en ustedes colocando la pasión y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Dios coloca en nosotros la pasión y el poder. Sigamos. ¿Qué es el corazón? Ya se los expliqué. Pero aquí viene algo espectacular. ¿Usted ya vivió esa experiencia? ¿Cómo llegamos nosotros a ese momento de la conexión con Dios? Con un corazón más contaminado que nada, ¿cierto? Entonces, por eso Él dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Digamos, les quitaré ese terco corazón de piedra. Y si alguien dice, pero tampoco, yo no he tenido un corazón terco de piedra, ¿cómo será? Está peor que todos. Si no nos damos cuenta de la dureza del corazón. ¿Sabe cuáles son uno de los elementos de la dureza del corazón? Que no disfrutamos de Dios. Un corazón duro no le interesa a Dios, para nada. Y otra de las cosas que tenemos que desmontar de nuestra cabeza es el concepto religioso. ¿Sí? Porque cada vez que en nuestra mente está ese concepto de que todo lo que sea de Dios tiene que ver con religión, nos aburre, nos da resistencia. Pensemos siempre es en la experiencia de, ¿sí? Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Qué resistencias hay todavía en querer continuar con actitudes o actividades que allá en la conciencia interior sabemos que están mal? Uno puede poner caretas y hablarle mal, engañar a otros,
pero a Dios no podemos. Y Dios está ahí siempre colocando en nuestro corazón qué es lo que tenemos que cambiar. Alguna vez cada tanto aparece alguien y dice, no, yo vivo muy bien, yo no siento que tenga que cambiar nada, ese está peor que todos. Filipenses 1:6 dice, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo, la terminará. ¿Usted no le parece chéverísimo eso? La vida cristiana no es una vida allí de rutina de lo mismo, es de cosas nuevas. Dice que un día le habla a otro día de todo lo que el Señor va haciendo. Entonces, en esta parte final, se requiere vivir por el poder del Espíritu Santo. Él nos capacita todos los días para vivir en el Espíritu y no en nuestros pensamientos y emociones. Sigamos. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Se lo digo bien en serio, su vida es guiada por el Espíritu. Es algo que se aprende, es algo que va creciendo, es una experiencia que cada vez va aumentando más. Proverbios 4:18 dice, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Así se va volviendo uno sensible en esa guía. ¿Qué tanto tenemos en cuenta el Espíritu para la toma de decisiones, para lo que estamos viviendo? ¿Usted podría contarle a alguien quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice que Él es el admirable consejero, el oportuno socorro, el consolador, el que nos ama celosamente, el que nos enseña a orar como conviene, el que nos enseña toda la verdad y nos recuerda lo que ya hemos aprendido. Son algunas de las funciones del Espíritu. Sigamos. Entonces, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Sigamos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Una oración increíble es decirle, esto lo hago yo todo el tiempo, apasioname por aquello que tú quieres que me apasione y protégeme de no apasionarme por cosas que no vienen de ti. Oración increíble, cierra todas las puertas que no estén en tu plan, por muy entusiasmado que yo esté con un proyecto. Si no es de ti, cierra esa puerta. Sigamos. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir las religiones, porque la ley de Moisés era eso. La ley muestra el pecado, pero no lo resuelve. Sigamos. Sigamos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Llegamos a la parte final de la radiografía y el diagnóstico. Hay dos fuerzas en nosotros. Uno es la fuerza del ego, de las pasiones humanas, carnales, y otra es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos me está gobernando? Entonces dice aquí, eso es más que evidente. Usted no necesita ni que nadie se lo diga. Mírelo en su vida y sabrá
qué tipo de fuerza es la que lo está gobernando. Cuando la naturaleza es del ego y del humano, la inmoralidad sexual es lo que lo gobierna, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, el amor al dinero, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, que haría todo un listado. Y esos pecados tienen otros efectos luego: depresión, angustia, muchas otras cosas, hasta el suicidio. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dios nos quiere entregar todos los días las riquezas del reino, todos los días. Pero si yo le estoy entregando mis pensamientos y mis emociones a todo ese desorden, Dios no mezcla sus riquezas con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, es lo que yo elijo. No es la fuerza de voluntad para obtener algo. Todos los días debemos levantarnos a recibir lo que con todo el amor Él nos entrega, pero protegiéndome de todo lo otro. Y aparte de eso, hay muchas cosas que se hacen y aparecen todas las disculpas aparentemente muy, ¿sí? Es tan frecuente eso. Yo conozco personas ayudando a determinada familia, porque hay que ayudarle, pero para su casa no da. Y lo que pasa es que tiene unas intenciones soterradas en el otro lado. Más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre, y perverso. A Dios no lo puedo engañar. Por eso el Señor mira las intenciones del corazón, ¿sí? Si hoy llegara un político a invitarte que votes por él para la Cámara, para cualquier cosa de estas, ¿qué le dirías? ¿Y yo qué? ¿Y a mí qué me va a dar? ¿En qué me va a ayudar? ¿Cierto? Pero usted tiene influencia en no sé dónde. Es que necesito un puestico para mi sobrina, usted me podría ayudar. O Señor, en este caos tan terrible, ¿por quién voto? Usted va a votar a conciencia por lo que el Espíritu Santo le guíe. Más bien esa es la oración. Dios mío, realmente úsame en este momento tan crítico en nuestro país y del mundo. Esa guerra, esa muerte del jefe iraní es más bíblica que cualquier cosa y es uno de los indicadores del fin del mundo. Estos son los dolores de parto que dice la Biblia. Porque va a estallar una guerra final bien tenaz. Estamos muy cerca. Les quiero expresar esto y no es para tener miedo, porque si uno tiene a Cristo, tiene garantizada la vida eterna. Pero bíblicamente eso le falta muy poquito. ¿Usted piensa que Dios se va a aguantar que le sigan pisoteando este mundo que huele a lepra, de todo aquello antimoral, donde los principios y valores se perdieron, donde el aplauso, y estaba profetizado hace más de 1000 años en la Biblia? Al final de los tiempos, cuando escuche que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno, se está acercando la venida del Señor. ¿Estamos preparados para la venida del Señor?
¿Habrá algo más importante que estar preparados para cuando el Señor venga? Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Escuchen esto. Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cositas le serán añadidas. ¿Estamos buscando las riquezas del reino? ¿O seguimos más en lo material, en lo cómodo? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Mira el que tienes al lado y dile alegría, alegría, alegría. Sonríe, alegría. ¿Quién produce la alegría? El Espíritu Santo, ¿cierto? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Con esta diapositiva nos llevamos los indicadores diarios para estarnos vigilando. ¿Cuáles de estas cosas gobiernan nuestra mente y nuestras emociones? Bueno, el próximo martes, escuchen bien, mañana lunes no hay reunión de la célula de los lunes, porque hay una invitación de la doctora Jenny a unirse con el grupo del martes y la vamos a tener ella acá dando una charla de salud integral para la mujer. Por favor, ayuden a decirle a las otras del grupo de los lunes que no hay reunión los lunes, sino el martes nos vamos a unir con todos los de las... esa invitación es para mujeres, ¿no? Es solo para mujeres. Vamos a abrir un grupo para hombres, que también vamos a tener otro tipo de charlas. Sigamos. Este es nuestro canal en YouTube para que por favor se inscriban y Dios bendiga a todos los que escuchamos, porfa. Se acabó el recreo. Dios les bendiga por sus aportes. La última que yo te mandé. Bueno, queremos darle un abrazo grande a todos los que se unen por el canal virtual, a todas las personas de Estados Unidos, México, República